poner la representación gráfica del variograma teórico. Yendo a la tabla de la representación gráfica del variograma experimental, donde tenemos la tabla organizada en la parte de la columna a 100, 200, 300 y 400 metros, y también en forma diagonal, y a 0 grados, 45, 90 y 135. Entonces estos son los datos del variograma experimental, ¿no? Y su representación gráfica y también por dispersión. Entonces tenemos estos datos, ¿no?, en esta gráfica. Entonces esta gráfica vamos a llevar a un nuevo archivo del Excel. Entonces yo acá ya tengo el nuevo archivo, ¿no? Aquí está la tabla que lo hemos traído, que lo hemos copiado. Entonces de esta tabla vamos a llevar a una tabla Excel, ¿no? De este gráfico vamos a llevar a una tabla Excel, en donde, para poder mejor hacerlo, hemos puesto dos ejes, el eje X y el eje Y, ¿no?, en el punto, en este caso 0 va a ser, ¿no? Entonces vamos a hacer esta tabla. Ponemos el encabezado de las columnas: este en metros, norte en metros, plata, los valores de la plata en onzas por tonelada métrica. Vamos a suponer que estos valores son valores de la plata. Entonces acá en 0, si este es un eje coordenado, eje X y eje Y hacia arriba, entonces vamos a suponer que está en el origen 0,038, al eje X 100,0, 37, 200,0, 35, 300 no existe ni un dato, entonces por lo tanto no lo vamos a considerar. 400,0, 30, 400,030, 500,0 no existe, entonces tampoco no lo consideramos. 600,0, 29, 600, 700,0, 30, 700,0, 30, 800,0, 32, y luego tenemos en la segunda fila 0,100, 0,100, 36, 100,100, 35, 200,100, 36, 300,100, 35, 400,100, 34, 500,100, 33, 600,100, 32, 700,100, 29, 800,100, 28. Entonces en la segunda fila, en todos los puntos tiene sus valores, entonces está completo: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 y 800. En la tercera fila hacemos lo mismo, ¿no?, que hemos hecho en las anteriores filas. Entonces esto va a ser a 200 metros ya, a 200 en altura hacia el Y, hacia el eje Y, hacia el norte, 200, a 300, a 400 y a 500, ¿no? Entonces va a ser la última fila. Entonces de esa manera armamos o creamos esta tabla en Excel. Una vez que hemos hecho esta tablita en Excel, entonces esto lo vamos a llevar a otro archivo, porque ahí está la imagen. Entonces copiamos y lo pegamos, ¿no? Ya, entonces este archivo lo vamos a guardar como un archivo TXT. Entonces esto va a ser un archivo. Vamos a ponerle datos. Es un archivo TXT. Entonces guardar. Entonces vamos a ir al archivo. Y entonces recuperamos el archivo. Para esto vamos a crearle el formato del SGEMS. Vamos a poner el título de la tabla
Vamos a poner el nombre del variograma teórico, el número de columnas, 1, 2, 3, tiene 3 columnas este archivo, y luego los encabezados de cada columna. Entonces tenemos el título, número de columnas, el nombre de la primera columna, el nombre de la segunda columna y el nombre de la tercera columna. Entonces esto vamos a guardar como, vamos a datos 22. Ya, entonces ya lo tenemos guardado. Lo que vamos a hacer ahora, ir al SGEMS. Entonces vamos a ir a la página del SGEM. Este es la página web del SGEM. Es un software para geoestadística. Entonces vamos a bajar, es decir, vamos a descargarlo. Yo ya lo tengo descargado y luego hacemos la instalación, continuar hasta finalizar. Yo ya lo tengo instalado, entonces por lo tanto lo voy a salir de ahí. Entonces vamos a cargar. Una vez que está instalado el SGEMS, entonces lo cargamos y luego recuperamos el archivo que habíamos preparado en el formato TXT. Entonces vamos a Objects, Load Object. Entonces buscamos el archivo que hemos preparado. Yo en este caso lo tengo en la unidad D. Entonces es este archivo. Ya, entonces ya lo ha recuperado el SGEMS. Entonces vamos a hacer point set y siguiente. Vamos a ponerle el nombre, le vamos a poner el nombre de taladros. Y finalizar. Una vez que hemos recuperado, vamos a verlos. Entonces aquí en esta área tenemos los taladros representados de esa imagen, de esa tabla que habíamos recuperado en Excel. Entonces podemos visualizarlo recuperando el nombre y también a colores. Entonces esta es la paleta de colores de las leyes, con un máximo de 44 y un mínimo de 28, de rojo a azul. Entonces en esa escala está la paleta de colores en la representación gráfica de los taladros en el SGEMS, los valores en este caso de las leyes, ¿no?, de la plata que habíamos supuesto. Entonces vamos ahora a hacer la representación gráfica del histograma. El histograma recuperamos con el nombre del archivo y tenemos la representación gráfica tanto en barras como en forma en un gráfico de líneas y gráfico de barras, ¿no? Entonces son los datos estadísticos. Tenemos el valor máximo de 44, el mínimo de 28, una mediana de 37, el primer cuartil y el tercer cuartil. Después tenemos el número de la varianza, ¿no? Entonces el valor de la varianza de esta tabla. Entonces ahora vamos a hacer el variograma. Entonces vamos a variograma, taladros, siguiente, el número del lax vamos a poner 10, la separación es a 100 metros, la tolerancia es la mitad y vamos a poner el número de direcciones de 5. Entonces ya la primera opción es el variograma omnidireccional. Entonces tip 0, tolerancia 50, 10.000 a 0 grados, tip 0, tolerancia 22.5,
45 grados, dip 0, punto 5, a 90 grados, y a 135 grados. Ya, entonces verificamos si está correctamente ingresados los datos. Entonces está bien. Ya, entonces tenemos los plots de la representación gráfica y los vamos a ordenar. Aquí tenemos la representación gráfica del variograma experimental. Está acá todos los puntos que habíamos hecho la representación en Excel. Después tenemos el plot 1 a 0 grados, la representación de los puntos. Después tenemos, este es el variograma omnidireccional. El variograma omnidireccional es un variograma en todas las direcciones. Después tenemos a 0 grados, después a 45, 90 y 135 grados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ingresar el valor de la varianza 13.8816. Entonces tenemos ingresado en Seal Contribution. Después tenemos los tipos de variograma: esférico, después tenemos el exponencial y el gaussiano. Entonces una vez que tenemos, vamos a empezar con el esférico. Vamos a hacer el modelamiento. Entonces en este modelamiento lo que tenemos que buscar es la línea del variograma por mínimamente debe pasar por 2 puntos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que buscar acá. Aquí tenemos a 0 grados. Tenemos a 0 grados y 135 grados. Aunque 135 no está exactamente. Buscamos en el tipo exponencial. En exponencial buscamos. Tenemos a 135 grados. En el gaussiano. En el gaussiano tendríamos a 90 grados y también a 135 grados. Entonces son las opciones que tenemos. En este caso sería 135 grados y a 90, ni a 0 grados. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es la interpretación en el terreno del comportamiento de la anisotropía, de la variabilidad de las leyes en esas direcciones.